Cordial saludo para todos, mi nombre es Marta Janet Guerrero, estudiante de primer semestre de la Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Abierta de Distancia UNAD. A continuación voy a dar una explicación de las biomoléculas orgánicas. Para dar inicio, empezaré por definir biomolécula orgánica. Las biomoléculas orgánicas son las moléculas constituyentes de los tejidos y órganos de los seres vivos, que están compuestas por bioelementos como son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos bioelementos constituyen a las biomoléculas, como se muestra en la diapositiva. Tenemos la molécula de los glúcidos o carbohidratos, la molécula de las proteínas, la molécula de los lípidos y la molécula de los ácidos nucleicos. Los carbohidratos son compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos, que se encuentran en las partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales como glucosa o glucógeno. La glucosa cumple una función muy importante en nuestro organismo, que es la que nos proporciona energía. Esta se encuentra en muchos alimentos, entre estos las frutas y verduras. El glucógeno funciona en nuestro organismo como un reservorio nutricional de glucosa que es liberada de manera instantánea. Los carbohidratos, su principal bioelemento es el carbono, que se encuentra principalmente en alimentos que contienen almidón. También en alimentos como los cereales, la avena, los legumbres, en algunas frutas y verduras. Los carbohidratos se clasifican en simples y compuestos. En los simples encontramos los monosacáridos, los disacáridos y en los compuestos los polisacáridos. Los monosacáridos, como su palabra lo dice, están compuestos por un bioelemento que es el carbono. También son azúcares simples, dulces y solubles en agua, donde principalmente figura la glucosa, la fructosa y la galactosa. La glucosa, que es principal fuente de energía para las células, se encuentra en alimentos como los granos, las frutas secas, los cereales, entre otros. La fructosa presente en alimentos como las frutas desecadas, en la miel, las bebidas que contienen cafeína, entre otros. La se encuentra en productos lácteos como el queso, la leche y sus derivados. Los disacáridos son glúcidos formados por dos moléculas de monosacáridos que se combinan químicamente y por lo tanto al hidrolizarse producen dos monosacáridos libres. Entre estos están la lactosa, que se encuentra en lácteos y sus derivados, la maltosa, que se encuentra en levaduras, la sacarosa, que se encuentra comúnmente en el azúcar de mesa. Los polisacáridos son polímeros que se forman una unión de muchos monosacáridos. No son dulces ni solubles en agua. Entre ellos figura la celulosa, que esta constituye la pared celular, el almidón y el glucógeno, que son reservas energéticas en las células vegetales y animales. Estos se encuentran en alimentos como las legumbres, los cereales integrales, las frutas y verduras, entre otros alimentos. En las funciones, energéticamente, los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo de peso seco, esto es, sin considerar el contenido de agua que pueda tener el alimento en el cual se encuentra el carbohidrato. Cubiertas las necesidades energéticas, una pequeña parte se almacena en el hígado y músculos como glucógeno, normalmente no más de 0,5% del peso del individuo. El resto se transforma en grasas y se acumula en el organismo como tejido adiposo. Ahorro de proteínas. Si el aporte de carbohidratos es insuficiente, se utilizará las proteínas para fines energéticos, relegando su función plástica. Regulación del metabolismo de las grasas. En caso de ingestión deficiente de carbohidratos, las grasas se metabolizan anormalmente, acumulándose en el organismo cuerpos cetónicos, que son productos intermedios de este metabolismo, provocando así problemas. Estructuralmente, los carbohidratos
constituyen una porción pequeña del peso y estructura del organismo, pero de cualquier manera no debe excluirse esta función de la lista, por mínima que sea su indispensable aporte. Los lípidos. Los lípidos son sustancias insolubles en agua que le tienen miedo al agua, hidrófobas, que forman parte de las membranas biológicas y que se utilizan como reserva de energía o aislante térmico. Entre los lípidos encontramos el queso, el aceite, el aguacate, la mantequilla. Los fosfolípidos tienen unas características químicas peculiares. Una parte de su estructura es polar. Esa parte se disuelve mal en agua. La otra parte, en cambio, es polar y por lo tanto hidrófila. Funciones. Función de reservar energía. Los triglicéridos son una principal reserva de energía de los animales, ya que 1 gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4,0 kilocalorías por gramo. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las capas lípidas de las membranas celulares. Los triglicéridos, el tejido adiposo, recubren y proporcionan consistencia en los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lípida. Terpenoides, estenoides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides, estos son un grupo de moléculas de carácter lípido organizados de la oxidación de los ácidos grasos. Poseen un papel destacado de la comunicación celular, inflamación, respuesta inmune. Función relajante. Los lípidos se acumulan en el tejido adiposo formando grandes tejidos grasosos que se manifiestan en aumento del peso en caso de sedentarismo, lo que aumenta la concentración de la hormona tirotropina en sangre. En la neurohipófisis, esta elevada concentración de tirotropina estimula la hipófisis para la que inhibe la secreción de hormona adrenocorticotropa, convoca una sensación de relajamiento generalmente del cuerpo. Otra de las biomoléculas de los ácidos nucleicos, que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Tienen una estructura polímera lineal, cuyos monómeros son los nucleótidos. Esta existe una correlación entre ambas secuencias, lo que se expresa diciendo que ácidos nucleicos y proteínas son colineares. La descripción de esta correlación es lo que llamamos código genético, estableciendo de forma de una secuencia de 3 nucleótidos en un ácido nucleico correspondiente a un aminoácido en una proteína. Los ácidos nucleicos están compuestos por bioelementos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos, el ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. Estos 2 se diferencian, primero, en el glúcido. La pentosa es diferente en cada uno. En el ARN, la pentosa es ribosa y en el ADN, desoxirribonucleica. También se diferencian en las bases nitrogenadas. El ADN, las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y tiamina. En el ARN, adenina, guanina, citosina y uracilo. Estructura.
El ácido ribonucleico forma siempre una única cadena lineal. Algunos tienen una estructura tridimensional debido a que se despliega sobre sí mismo. El ácido desoxirribonucleico tiene una estructura característica en forma de doble hélice, formada por dos cadenas complementarias entre sí. Las dos cadenas están unidas mediante puentes de hidrógeno específicos entre bases concretas. La adenina es complementaria de la tiamina y la citosina es complementaria de la guanina. Funciones principales de los ácidos nucleicos. Primera, almacenamiento de la información genética. El ADN en todos los organismos eucariotas y procariotas y en algunos virus. El ARN es el resto de los virus. Son las moléculas encargadas de almacenar el mensaje biológico e información genética. Otra de las funciones importantes, transmisión de la información genética. Al ARN se encarga de leer la información genética y transmitirla para que en otras partes de la célula se realice la síntesis de proteínas, es decir, para que se exprese el mensaje biológico. Además, los ácidos nucleicos se ocupan de transmitir la información genética de un individuo a su proteínas. Son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría también tiene azufre y fósforo. Los aminoácidos son una familia compuesta que conforman las proteínas, que a su vez constituyen entre un grupo ácido y el grupo amino. De dos aminoácidos pueden relacionar entre sí formando un enlace que recibe el nombre de enlace péptido. El compuesto sigue siendo un grupo carboxilo en un extremo y un grupo amino en el otro. Esto permite que los aminoácidos puedan unirse formando cadenas de gran tamaño llamadas proteínas. En los alimentos que contienen proteínas, como lo vemos en la imagen, es el pescado, el queso, la pasta, las carnes, el huevo, entre otros muchos más. Las proteínas pueden clasificarse en tres grupos en función de su forma y solubilidad. Proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada, formada por algunos filamentos de proteínas, de forma cilíndrica, no son solubles en agua. Un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza o más o menos esférica, debido a su distribución de aminoácidos, que son muy solubles en las soluciones acuosas. La amioglobina es un claro ejemplo de proteínas globulares. Proteínas de membrana. Estas proteínas no son solubles en soluciones acuosas. Un ejemplo, la rodopsina. Es una proteína integral de membrana y se encuentra incrustada en la bicapa. Las funciones principales de las proteínas. Ser esenciales en el crecimiento de las grasas y carbohidratos, no pueden sustituir por no contener nitrógeno. Proporcionar los aminoácidos esenciales fundamentales para la síntesis tisular. Son materia prima para la formación de los jugos digestivos, hormonas, proteínas plasmáticas, hemoglobina, vitaminas y enzimas. Funcionan como amortiguadores, ayudando a mantener la reacción de diversos medios como el plasma. Actúan como catalizadores biológicos, acelerando la velocidad de las reacciones químicas del metabolismo. Son las enzimas. Actúan como transporte de gases como oxígeno y dióxido de carbono en sangre, que es la hemoglobina. Actúan como defensa. Los anticuerpos son proteínas de defensa natural contra infecciones o agentes extraños. Permiten el movimiento celular a través de la miosina y actina, proteínas contráctiles musculares. Resistencia. El colágeno es la principal proteína integrante de los tejidos del sostén. Con esto terminamos. Gracias y espero que les haya gustado la explicación.